Rally País Radio. Toda la información del mundo de los derrapes en 60 minutos a todo motor. Te informamos y hacemos foco en los 19 campeonatos provinciales, Rally Argentino y Rally Sudamericano. Somos los creadores del Rally Master de la tracción simple y la única tira diaria de rally en la República Argentina. Vení, subite con nosotros, ajustate los cinturones, colocate el casco, los guantes, pone primera con la conducción de Pocha Di Genaro y Luli Darac. Así arranca Rally País Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Cuando el reloj indica que es la hora 7 en toda la República Argentina, arrancamos una nueva edición de esto que es Rally País Radio. Maurice Darac, ¿cómo anda, maestro? ¿Cómo le va, don Bocha? Muy buenas tardes para usted, para toda la audiencia. Bien, hoy día especial, programa especial de eso que... Cuando tengamos... En mitad de semana, está bien, está bien. Lógico. Me gusta esa. Lunes y martes hablamos de lo que hay, de lo que dejó, usaremos los miércoles. Bien. Y jueves y viernes de lo que se viene. Perfecto. Hoy tenemos tiempo. Usted sabe que gracias a a las cosas que he tenido con video y esas cosas, fuimos convocados varias veces para el tema homenajes. Hablar, charlar, conversar con protagonistas. Bueno, en el máster de la toma, el último que se corrió en el 2023, el homenaje a Gabriel Velasco, ahí fue sobre todo las imágenes tuyas de RPM en su momento. Bien. Y bueno, me ha tocado, y bueno, una de las partes que realmente tengo idea. No digo que me las sea todas, pero tengo la idea, busco, encuentro y bueno, van apareciendo cosas. Por esas cuestiones de la vida hay gente que todavía no ha sido recordada, o no la han querido poner. Yo eso no lo organizaba, yo simplemente participaba y me decían, anda, traete tal cosa y de algún lado lo conseguimos. Más cuando había presupuesto, ¿no? Pero bueno, no voy a decir nada. Está bien. Pero se conseguía. Y hoy creo que es tiempo de hablar con alguien que está desde los comienzos del automovilismo, que tiene que ver muchísimo. ¿De dónde es? De Villa Mercedes. De Villa Mercedes, bien. Vamos para que atienda, porque no. Tenemos quemando las balas y tengamos que sacar para el otro lado. Está bien, pero puede ser, dale. No, este nos va a atender, nos está esperando, bien, ojalá que nos esté escuchando. Y bueno, es nuestra idea tratar de ir buscando protagonistas, como trataremos de hablar con don Baratella por la edad que tiene, como trataremos de ir reconociendo no solamente los de San Luis, los que nosotros conocemos, de todo el país, sí. Vamos a hablar con Alejandro Moroni también, en el sentido de toda esa leyenda de rally y él que se ocupa meticulosamente de saludar a todos los que van cumpliendo años. Vamos a ir charlando con todo eso los días miércoles. Tuve la posibilidad de hace un par en el Sudamericano de 23 estaban en exposición, viste que llevaban todos los R18, llevan la gente de Córdoba, de leyendas del rally. Las leyendas del rally. Sí. Ahí estábamos con Del Bono, el bicho. Y es una de las personas que el tipo se encarga de saludar a todos sus amigos de Facebook. Sí. Y sabe que, junto con Alejandro Moroni hay uno de los que nos escucha a nosotros, el Ruli Garro, siempre decía, es un honor que ese tipo te salude. Para el que nos gusta el automovilismo, para los que nos gusta el rally, el tipo te saluda. Mirá. Y es un escribir dos palabras. Sí. No es, por ahí, hoy los pilotos actualmente saludan a los amigos de casualidad. Pero es simplemente un gracias, feliz día, o como lo sabía poner en una época yo, FC, feliz cumple. Claro. Y vos sabés que es una forma de agradecer. Yo cumplo años el 23 de febrero y bueno, siempre me saluda Alejandro Moroni y todo. Y a través de él se entera toda la gente vinculada. ¿Qué pasa? El año pasado me saludaron el 13 de abril. Entonces todo el mundo, feliz cumpleaños, Bocha, feliz cumpleaños, es el 23 de febrero. Y este 13 de abril pasa lo mismo. Entonces, mirá, ahí le mandé unos audios a Alejandro Moroni y le digo, Alejandro, no es mi cumpleaños el 13 de abril. Vos sabés que el año pasado sucedió lo mismo, pero me olvidé de decírtelo.
Así que si ya lo modifico, maestro, ¿viste? Porque, bueno. Es un perfil falso que tenés este. Y que capaz, ¿viste? No sé cómo es. Bueno. Está bien. No. Así que bueno. Ya vamos a charlar con Alejandro, vamos a charlar por eso, destacar ese tipo de personas, personajes que por suerte lo tenemos en vida. Está bien, bueno, entonces los miércoles vamos a cuando tengamos el tiempo, cuando tengamos tiempo, vamos a ir preparando cosas. Y si no la tenemos, también de otros temas. La vamos a estamos en formación, Bochito, estamos en formación, recién llevamos un mes. Y tenga en cuenta que, bueno, para mí el 13 de abril tiene un sentido muy especial. A ver. Y fue cuando fallece Andrés Atilio Pedernera en aquella fatídica carrera de 1997. Bien. Nosotros nos acordamos con Jorge Valenciaga, Panchito Garay y ahora en Jesús María. Sí. Nos acordamos el día anterior, pero no nos acordamos que era ese domingo. Mira vos. Qué bárbaro. Pero bueno, por eso, para mí tiene un sentido ese día. Mirá la casualidad de lo que te vengo a contar y que desemboque en eso. La verdad es que a nosotros nos marcó porque nos dejó un grupo armado, dejó un grupo unido. ¿Puedo charlar un chiquito con vos de eso? Dos minutos. Bueno, a ver, ¿cómo arrancás vos haciendo periodismo de automovilismo? Porque yo quería correr y corrí, me di el gusto. Yo lo que he hecho en mi vida... ¿Corriste? Sí, empleado de comercio, a pata, no tenía ni un auto de calle, me subo un auto. Compro un auto. ¿En qué año me estás hablando? Estoy hablando en el año 91, le compro el auto a Telmo Gaitán. La Coupe 800. Sí. Entraba vos, hijo. La Coupe 800. Era más cómoda que el Fitito. Era más cómoda que el Fitito. Y me tumbé ahí, esa carrera se tumban 4 autos en menos de 500 metros. Se llama en la parte del Solterito. El Solterito, allá, llegando al Trapiche. Sí. Se tumba el Pirca Rosales sobre la curva. Yo pasé de largo, me di 5 tumbos, pasé caí en un pedazo de montaña ahí. Ajá. Y más adelante se había caído el Tachi Funes y se había caído el Arturo de León. Creo que el otro que le cayó encima, un fitito arriba de otro. En un retome que hay. ¿Quién te navegaba? En esa época con un compadre, Gustavo Caipersi. Ahí, el vecino, tú. El vecino, al lado del Mario Alfredo, ¿no? Bueno, si ese había los chanchullos míos en el negro Gabriel hacía el auto. No. En esa época nos daban a mano de Carlitos Aliste. El chileno Aliste, que es el de la vuelta, pero también el del barrio. Está bien, claro. Yo tenía 20 años, Bocha, no tenía idea de la vida. El barrio del Luli, para quien no conoce la Finur, Belgrano. Claro, todo eso, Ayacucho, la Finur. Frente al Club Victoria. Frente al Sporting Club. Sporting Club. Lo mejor que pasó en... Está bien. Bueno, y bueno, no, me tumbo... Que mirá, acá entras vos en la historia. Yo me doy vuelta, en la primera fecha se corría el monumento, me di gusto de correr esa parte, se largaba de la municipalidad del volcán, era por asfalto, pasamos el monolito del volcán en carrera por asfalto, entramos el monolito, me despisto, ahí apenas vimos entrar a la tierra. Ya no cortaba las curvas, era un desgraciado, no era malo, malo. ¿Quién me saca de ahí? En una... uno que me gritaba, acá se cayó el Cacho Gil también, se habían despistado varios ahí, ¿viste? Salimos, terminamos el primer prueba especial en Estancia Grande, me tumbo más adelante en la segunda, llegando a cosas. El auxilio mío era un primo que de muy buena onda me llevaba 5 litros de nafta y 2 litros de aceite y un bidón con agua, no teníamos nada, íbamos todo a pie. Listo. ¿Dónde entras vos en la historia? Yo después del tumbo dije, bueno, listo, no corro más. No abandonaba, se acababa mi carrera deportiva si no tenía un mango. Y aparece una carrera, la siguiente, allá por el 17 de agosto, no era la siguiente, pasaron un par de meses, que debutan 2 mujeres. Ahí estaba Bocha Di Genaro, de periodista, haciendo copete junto al Torito Suárez, que era el camarógrafo. Bien. Eso fue un domingo en la mañana que se largaba en Juana Coslay, municipio en formación, año 91-92, más de eso no era. Sí. Ahí yo te vi, yo digo, está haciendo... Y yo hacía de auxilio de las mujeres, porque el trato era, las chicas me arreglaban el auto, que eran las vecinas de ahí del barrio. ¿Quién? Era la hermana de Karina Caipersi. Era la hermana de Gustavo con la esposa de Carlos Aliste. Bien. Que corrían las 2 mujeres, era novedad. Sí. Que fue triste esa carrera. Fallece en plena carrera, segunda prueba especial, Ramón Benito Lucero. Ramón Benito Lucero era trabajador del Hospital Policlínico Regional en la parte de taller. Bien. Esa persona era íntimo de mi papá. De tu viejo. Muy íntimo de mi papá. Mi papá me hizo prometerle que yo no iba a correr más. Pero él se muere por un ataque del corazón. Corría con el burro Miranda. No fallece por un accidente, una piña. Bien.
Y ahí, bueno, ahí ya me arreglan el auto nuevo, yo hice 2 o 3 carreras más, yo ya después conseguí otro laburo, no era para mí, era un gusto, yo me saqué el gusto, yo quería vivir la experiencia. Y fue lo mejor que hice, lo hice solo, está bien, está bien. La viví. Está bien. Bueno, y así llegó un día que laburaba yo en pleno centro, ahí del Open 24 de Aranjuez, un poco más abajo. Sí. Arriba, en un primer piso, era una agencia de personal temporario, me tocaba ir siempre buscar, en esa época se pagaban los sueldos en efectivo, no existía el débito. Bien. Y yo era pagador para esa empresa y andaba por el parque industrial, 70, 80 tipos, había que salir a repartir el sueldo y por ahí nos faltaba cambio. Y yo iba al Banco Superville y ahí en esa época Banco Provincia, creo que era todo. Provincia, sí, o Banex, no sé. No, puede ser Banco Provincia. Era Provincia todavía todo mármol, todo era una gran entrada de todo marmolado, ahí el salón central. Y bueno, yo ahí lo conozco el flaco Pedernera cuando iba a buscar cambio. El banco, claro, y charlando, qué sé yo, un día. Le digo, che, yo no puedo correr más, soy un muerto, ¿y querés venir conmigo? Y estaría, ¿y qué hace? No, vos venís. Y así fui, caí una tarde en la radio, me empezaron a explicar y más o menos vi cómo era y bueno, arrancamos ahí en el 91. ¿Y quién lo acompañaba al loro? Teníamos un grupazo. Sí. No, tenía un grupazo porque tenía los 2 hermanos Sánchez, el Norberto camarógrafo de Canal 13, él siguió toda la historia porque él empezó con nosotros ahí de ser camarógrafo, él era sonidista en aquella época, él hacía motocross. El Héctor Sánchez hacía moto velocidad cuando corría el nene de Batista, Patricio Montero. Había como 6-7 pilotos de pista de asfalto en motociclismo. La 250 RGB, no sé si te acuerdas de esa categoría. Sí, totalmente. Estaba Atilio Roberto Orozco, que era el locutor de la radio, pero se acoplaba con nosotros todos los días, nos hacía los caja de ahorro. Exacto. Bueno, Jorge Valenciaga ya estaba, que era compañero del banco, pero ese no hablaba, ese lo hacíamos participar en el rally nomás. Ese iba de oyente y los sábados caímos, porque lo más sagrado que teníamos era todos los días ir a Loba en ese momento a tomar el café. Claro. Y comer cuero hasta las 9 de la noche. Y después, bueno, ahí aprendí muchas cosas porque yo era soltero, me llevaban al bar El Paseo. ¿Cómo se llama el whisky que tomaba el flaco? No, el Smuggler. Sí, no, era un JB, creo que era una cosa así. Yo hay algo que admiré, que el tipo hizo siempre lo que quiso, lo que le gustó, se dio el gusto de renunciar al banco. La Chevy, si te contara todas las que tenemos en la Chevy, pero de quedarnos a cero, no. Yo arrancaba, le decía a mi mamá. Vivió como quiso el flaco. Yo arrancaba los viernes con mi vieja y le decía, che, me llevo una radio, porque la radio de la Chevy no andaba bien. Me llevaba una radiecito, juntaba unas mandarinas, mi vieja tenía verdulería, y nos íbamos a Villa Mercedes, a un asado de la Peña El Lazo. Cuando estábamos allá, Colombo, todo eso. Claro, cuando allá eran 4 de la mañana, guitarreada, qué sé yo, te decía, che, nos vamos al Supercross que corren los vagos de San Luis en Carlos Paz. No, boludo, pero yo no le dije a mi mamá. No te haga problema, mañana le llama por teléfono. Que en esa época se llamaban los vecinos, porque no todo el mundo tenía teléfono. Teléfono fijo, claro. Así que bueno, aparecí el sábado en Carlos Paz. Y el domingo terminábamos en un enduro en Las Rosas, en Mina Clavera. Por ejemplo, sí. Así, pero yo tenía 20 años, así que me calentaba nada. Yo el lunes tenía que volver a laburar, nada más. Está bien. Esa era mi obligación, pero bueno, viví todas esas cosas y aprendí. Y me enseñó y no era egoísta y armó un grupazo y nos mantuvimos y bueno, nos traicionaron un montón de cosas en el medio. No levantamos publicidad, teníamos un productor que nos estafó, teníamos en ese sentido el cable nos abrió muchas cosas, nos dejó hacer, era más vendible. Siempre tuve mi otra actividad, no viví. Nunca viviste de eso. No, en un momento sí. En un momento sí, porque había que dedicarle, y más allá que le encontramos la vuelta, pero lo fuimos ganando, no es que me la dejaron servida, ni que. Sí. Incluso que nos pidieron el nombre, nos sacaron el nombre. La familia le quisimos como ayuda a comprar las cámaras, que ellos no las quisieron vender. Seguimos comprando, nos equipamos de nuevo y arrancamos y así fuimos avanzando. Así fuimos, pero bueno, todo arranca de ahí, de ese 13 de Está muy bueno, está muy bueno. Para la gente que de pronto
no de la provincia, sino fuera de la provincia, quien está conmigo haciendo el programa, es uno de los tipos, como es el Luli, un tipo que lo quiere todo el mundo, no tiene enemigos, y tiene un bagaje de conocimiento extraordinario por haberla vivido. Así que yo me siento muy orgulloso de tenerlo acá y haber empezado juntos esta etapa. Me parece bárbaro y estoy re cómodo, me encanta, vengo con unas ganas bárbaras todos los días, calculo que a él le pasa lo mismo. Tranquilo que hemos vuelto a hacer algo que me parece que va camino, no sé si al éxito, pero que a la gente le va a gustar, no tengo dudas. Ya estamos logrando algo, ya por lo menos sabemos que hay tres que nos escuchan. Sí, fieles. Por no decir más, te juro por Dios no quiero decir más. Porque me dicen, che, boludo, dijiste tal cosa. Vos sabés que el otro día me estaban criticando. Ese te escucho salteado, pero tengo 2 o 3 que ya los tengo fijos. Está bien. Y me dicen, che, no te va a olvidar decirle que tal cosa. Por ahí, viste, es así. No queremos entrar ahí, buscamos la seriedad y buscamos ser informantes. Y creo que de a poco vamos a ir avanzando. Y la idea es que todo el país, bueno, de a poquito se vaya acostumbrando y habituando. De que por lo menos saber cuáles van a ser las pruebas especiales del próximo fin de semana, saber dónde es rally el fin de semana que viene. Y bueno, los que estén cerca pueden ir y ver y disfrutar. Totalmente. Esa es la idea, servirles por lo menos para eso. Bien. Vendamos y vamos a una pausa. Mira vos, qué divino es la charla, ¿no? 16 minutos, 17 minutos. Dale. Estás escuchando FM Radio Top 92.3. Sago, hormigón elaborado puesto en obra. La mejor opción para concretar tu obra. Brindamos asesoramiento técnico. Contamos con servicio de bombeo. Contáctenos al 264-22-2398. Sago, hormigón elaborado puesto en obra. ProDriver, taller integral, división mecánica, chapa, pintura y competición. Taller certificado por CESBI. Línea 90 base al agua, amigable con la ecología. En Instagram, ProDriver Taller Integral. Encontranos de 8 a 17 horas en Aristóbulo del Valle 513 y Avenida Centenario 620 Oeste en San Luis, capital. Desde Tucumán y para todo el país, Azúcar La Tipeña y Azúcar Los Pupis. Endulzamos su vida con la mejor calidad del azúcar. Azúcar La Tipeña y Azúcar Los Pupis. Vendemos a todo el país. Contáctenos al 381-623609. Kiko Autopartes y parabrisas, repuestos, accesorios para todos los vehículos. Todas las marcas en San Luis y Villa Mercedes. El mayor stock en accesorios para el automotor lo encontrás en Kiko Autopartes, Ejército de los Andes y Constitución. Casa del Recambio, venta y distribución de repuestos eléctricos para el automotor. Taller de electricidad y lubricentro. Trabajamos todas las marcas. Estamos en Santa Fe y Julio Argentino Roca, la Casa del Recambio. Escudería Kumar, campeón 2024 Rally Puntano Clase A. Escudería Kumar, ganadores Rally Master 2025 Clase N2. Escudería Kumar, preparación, atención y alquiler de autos de rally. Escudería Kumar, mecánica en general. Encontranos en Pasaje Blas Parera 173. Teléfono 2664-191540. En Instagram, Escudería Kumar. Che, un abrazo para Leandro Ortiz, un chico del ProDriver que tiene un archivo. Yo dije, un día lo vamos a invitar. Ajá. Lo vamos a pero me acaba de dar, digamos, quiero que sea movilero. Pero el tema es cuándo. Ya vamos a ver dónde, cómo miércoles lo enganchamos. Pero ese negro es fanático, yo le digo el negro de corazón. Leandro Ortiz, es su nombre. Bien. Él trabaja en el ProDriver hace. ¿Qué edad tiene? No, negro 30. Bueno, joven, ¿no? Y es dueño de todo ese archivo, porque la foto que vos me acabas de mostrar. Me pasó cuando yo escribí en el año 98, archivo del año 98, Diario de la República y Noche Variado del Diario, comprado de lo que los recortes que él juntaba en su época. Mira vos, porque le contamos a la audiencia. La misma experiencia que yo, ese chico trabajó y pudo alquilarse un auto y se subió un auto. Mira, le contamos a la audiencia, acabamos de hablar de Atilo Andrés Pedernera, del querido Loro, y aquí
y este muchacho le manda el diario el diario de San Luis, 15 de abril de 1997. Que dice, préndemelo, que dice ahí, ese recorte de diario habla de, dice así: una tragedia que enlutó al automovilismo y al periodismo. Y otro título es Showmaster, nunca te vamos a olvidar, de El Diario de la República, ya era en ese momento, suplemento deportivo del día lunes 14 de abril de 1997. ¿Ves que hay fanáticos que hay que ir descubriéndolos? Tal cual, sí señor. Bien. Que ojalá sirva y nosotros seamos ese nexo de poder mostrar a aquellos que... Tal cual. Ahora vamos a hablar con uno de esos fanáticos. Sí, usted me dijo algo muy interesante cuando apenas arrancamos el programa, que esta persona había corrido con varios autos muy importantes y demás, entre otras cosas. Bien, si hay algo de las envidias más sanas que tengo de este hombre, es que tuvo los autos que quiso. Se dio el gran gusto, más allá de que su hijo siguió su pasión y la sigue, y yo creo que para mí Fernando no bajó los brazos, sigue vigente más allá de sus inconvenientes de salud, pero tuvo desde un 147 el Escort, el otro Escort, el Volta. ¿De quién? No, ya lo vamos charlando. Bueno, pero le voy a dar el gran gusto porque él también en su momento, hablamos de cuando Autorruedas iba a empezar televisión, él los ofreció. Prácticamente tenía una isla de edición completa en su casa para ir a editar el programa en aquellas épocas hablo del año 91, por ahí, si no me equivoco. Y le saludo y le doy las gracias por este contacto al doctor Ángel Rafael Ruiz. ¿Cómo le va, don Ángel? Hola, muchachos. ¿Qué tal? Gusto de saludarlo a los dos. Gracias por llamarme. Bien. Por favor, para nosotros es motivo de orgullo, porque estamos seguros del alto contenido que va a tener esta nota, esta charla que vamos a tener, mi querido Ángel Rafael Ruiz. Así que bueno, vamos a arrancar. Comienza el conteo y pone primera, nos ajustamos los cinturones, nos colocamos el casco y demás, y arranca una gran nota que no porque la hacemos nosotros, sino porque el protagonista es dueño de una historia importantísima, mi querido Luli. Bien, mi primer contacto con la familia Ruiz fue allá por el año 91, si no me equivoco, corríjame, don Ángel, cuando se corría una prueba especial que llegaba a Kramer. Fernando venía con un regata y lo tumbó ahí a la orilla de la ruta 7 prácticamente. Y ahí, bueno, ya empezamos a conversar y lo charlábamos, ya íbamos como Autorruedas, éramos un grupo importante, el Loro Pedernera a la cabeza, y de ahí era un derrotero de ver autos y autos de verdad, porque se dieron el gran gusto de vivir el automovilismo a pleno, Ángel y su hijo Fernando. Cuéntenos un poquito, Ángel. Bueno, mira, sí, esa fue una carrera justo de Arac. Exacto. Se largaba abajo del puente de la Ruta 7 y terminaba ahí ya en la entrada de Justo Arac. Y Fernando se lo puso de techo al regata en la primera curva. Apenas largó. Y la madre estaba arriba del puente y yo estaba en la llegada. Y ese auto era un regata que le alquilamos a Mansur de Villa Dolores. Nosotros nos habíamos quedado sin auto para esa carrera, queríamos correr, que Fernando corriera obviamente. Y esa carrera además tiene otro condimento muy especial. Ahí debutó Anzulovich con un Gol cuadrado rojo, que era el Turco Parco. Yo no me acuerdo cómo terminó la carrera, pero sí me acuerdo que en el primer prime el chico Anzulovich le pintó la cara a todo y fue una sorpresa. De esas sorpresas grandes que nos da el rally, ¿no? Tal cual. Cuando aparece un piloto por primera vez y apareció ese chico que... Después no sé qué le pasó, se habrá tenido problemas que no continuó, pero que tenía un talento arriba del auto porque ese tramo, que era un tramo corto, pero era mucho guadal, muy difícil. Sí. Bien. Así fue Luli, y ahí nos vimos por primera vez. Bien, ¿usted llega al automovilismo por esas cuestiones de la vida, de darse un gusto, de tratar de cumplir un objetivo? Como yo recién más o menos le contaba, que es lo que me pasó a mí. De vivir, la verdad, ¿no? Es que yo llego al automovilismo cuando tenía 7 años. Yo nací en el 49
Y en el 56, mi padre, vivíamos en Venado Tuerto en esa época, no sé, yo soy mercedino, pero mi padre lo había trasladado a Venado Tuerto, y se corría la vuelta de la Bulalle. Y yo teniendo 7 años me llevó mi viejo a una carrera que me dejó marcado para toda la vida. Y a mí me gusta el rally porque me gustaba el TC de las cupecitas. Es decir, yo creo que el rally es la continuidad. Este TC que hay ahora es una categoría de sport prototipos, de sport, de autos especiales. El TC de las cupecitas, que fue el de Rosendo Hernández, el de Juan Galvez, el de Marco Ciani, la continuidad de ese espíritu es el rally, que obviamente adaptado a esta época, con rallies con primes más cortos, y súper especiales. Pero yo me acuerdo cuando se hacía el rally de San Luis, la primera carrera que yo corrí en rally grande con un Peugeot que me prestó Carlos Bassi, largamos en la capilla ahí pasando el trapiche y terminábamos en la plaza de San Francisco, un prime. Qué bueno haberlo vivido. Y claro, y por eso digo que era la continuación de aquel TC de los grandes premios, ¿no? Claro, porque todo nace así con ese tipo de carreras. De hecho, claro, la primera carrera con esta nueva modalidad se hace en San Luis en el año 79. Sí, señor. Ahí comienza todo lo que es la primera carrera por un campeonato argentino de rally como lo conocemos ahora. Antes eran grandes premios. Y era esa época a que haces referencia, le pasaba algo parecido a lo que pasa hoy en el automovilismo. Hoy tenemos la división entre la CDA y la ACTC, y en aquel momento era la pelea entre la CDA del Automóvil Club, que en un momento era malo el momento, le había cedido a la CADAT, que era la Confederación de las Asociaciones de las Federaciones Regionales. Y se hace esa carrera, que eran 2 prime, era una ida y vuelta a Merlo. Si mal no me acuerdo. Está bien. Se iba por la montaña hasta Quine, de ahí se cruzaba Merlo, de Merlo se volvía viniendo por la ruta 1. Está bien. Y esa carrera la gana Carlos Bassi con un 125. Ajá. Está. Si mal no recuerdo, la gana Carlos Bassi con un 125. Yo no fui a ver esa carrera. Está bien. Y bueno, y vos como piloto, Ángel, ¿cuándo arranca toda esa historia? Yo arranco corriendo con un auto que me prestó el Carlos. Mi familia siempre fue una familia de clase media baja. Mi padre era empleado de comercio y mi madre era empleada administrativa en el Colegio Nacional de Villa Mercedes. Yo pude estudiar y me recibí de abogado, y recién a los 35 años pude correr la primera carrera. Y llegó un momento en el que yo corrí ese rally de San Luis, de los viejos rally de San Luis. Sí. Yo te digo que el Carlos Bassi, un queridísimo amigo, el Peluca fue un amigo mío de los buenos. Me presta un auto, se me presta el Peugeot, que él se había pegado en un rally que se pegó en la entrada al Trapiche, ¿te acordás? El naranja, exactamente. Sí, el Peugeot naranja lo arregla, lo pinta igual que el otro auto y me lo presta. Y con ese auto yo debuté. Y te digo de que no venía mal. Cuando llegamos a la toma, que era el último, íbamos a hacer el último prime, terminaba el penúltimo prime en la toma del tercer día, del domingo, se corría viernes, sábado y domingo. Del día domingo, llego a la toma y venía con la barra estabilizadora suelta. Y el Carlos lo ve al auto, que venía así, lo repara, lo sale a probar, y bueno, se cortó una válvula cuando salió a probar. Y me quedé ahí. Obviamente que la clase 3, que era en aquel momento, claro, había pocos autos, no había muchos. Pero ahí venía, en el final de la carrera, venía en la clase esa, venía primero Ernesto Soto, segundo Gabriel Reyes, tercero venía yo, y cuarto venía Charlie. Eran 3 R18 y el Peugeotcito mío que venía ahí. Pero bueno, así fue el arranque en el rally. Después seguí corriendo así salteado, por el trabajo, por un montón de cosas, hasta que mi hijo Fernando tuvo 18 años. El día que tuvo 18 años yo le había comprado un 128 al Turco Marcos,
y fuimos a correr a Justo Darac también, lo dejé manejar Super Prime, y a la carrera siguiente le dije, bueno, que corriera él nomás en Villa Mercedes. Bueno, debutó el Fernando con ese 128 y debutaron 2 pilotos que después trascendieron de la provincia, Fernando Taraz y Fernando Ruiz, los dos con 128. Tal cual. Esa carrera en la clase que corrían los chicos ganó el Fernando, segundo Tarazzi, y me bajé porque no se podía sostener los 2 autos, ¿no? Tal cual. Así que y ahí arrancó Fernando. Era lo mismo, se vivía de la misma forma como si usted tuviera, era la sangre. No, era peor. Era peor porque uno se embala, le fue bien y el rally es un deporte donde tiene mucho esfuerzo personal. En todas las épocas fue el rally, sobre todo en nuestra provincia, donde nunca fue barato. Sí. No solamente que nunca fue barato, sino que nunca hubo un apoyo, un apoyo empresarial de la empresa privada. En algunas oportunidades el Estado apoyó, no siempre, en algunas oportunidades, son menos las que no apoyó que las que apoyó, pero no había aporte privado. Es decir, nosotros teníamos las expectativas con que la industria no iba a apoyar. La industria no nos iba a apoyar y era lógico que no nos apoyara porque los que resolvían cómo se manejaba la plata estaban en Buenos Aires. Tal cual, siempre fue así. Y para los pilotos nuestros y nosotros era muy difícil llegar a tener un auspicio de Buenos Aires. Teniendo un parque industrial extraordinario. Claro. Pero por eso yo digo que siempre el rally acá en la provincia, yo no sé si en todos lados será igual, pero que yo conozco, que es mi provincia, siempre fue a fuerza de los pilotos, es decir, como decíamos nosotros, ¿cómo corre? A huevo y corazón. Sí. Porque el más grande que tuvimos nosotros en la provincia fue el FECO, y el FECO, ustedes saben cómo laburaba el FECO en el tercercito de su casa. Sí. No, si no lo armaba no existía, si no lo laburaba él, el tipo no hubiera existido, y fue imposible. De lo más sobresaliente que tuvimos. Y así es. Bien. Si hay algo que siempre recordé y era llamativo de una relación, creo que con Gonzalo Barceló padre, algo así, tenías como una estanciera, ¿te acordás? Había una camioneta que la usaban de auxilio en la época que los auxilios iban atrás de cada prueba especial. Sí, yo tenía una estanciera con motor Tornado. Algo así era llamativo. Se la había comprado a Sergio Oste. Ajá, de ahí venía. De ahí venía. Yo tuve muy buena relación con Gonzalo y la sigo teniendo. Gonzalo está muy mayor, ya ha tenido problemas de salud. Fui muy amigo de Gonzalito Barceló. A Gonzalito lo acompañé a España, hice una prueba en un Clio del campeonato de España de rally, y en el Prime que tenía el equipo, era un equipo vasco, que tenían para probar. Gonzalo le bajó el tiempo al piloto oficial, no una vez, 3 veces, subiendo y bajando. Le bajó el tiempo y lo querían llevar a Gonzalito. Bueno, nunca se pudo juntar la plata. Y yo me hice muy amigo de Gonzalo, como lo fui de Ernesto Soto. Ah, sí. Como la Peña San Luis Quinta Provincia, que ahí manejaste también el 18, subiste el 18. Claro, subí el 18 del Ernesto. El Ernesto era el padrino deportivo de mi hijo Fernando, y como después al final me hice también muy amigo de Jorge Recalde cuando le compré el Escort Cosworth. Ah, ese ya íbamos a llegar. Ahora me venías adelantando la nota. Estamos tratando de armar. Tratando de armar la historia, porque todavía te tengo que ver en el Mundial, te tengo que ver en un par de lugares más que realmente esa de las cosas de que hablaba sobre la envidia. Hiciste y manejaste cada auto. La verdad, y corriste en esas carreras muy importantes, porque no solamente fuiste un mundial, hiciste el provincial, fuiste un bonaerense, al argentino, anduviste por todos lados. Sí, también corrimos en Punta del Este. Ajá, mira vos. Y todo eso, ¿en qué periodo, en qué década, Ángel? Y digamos, mi hijo, desde que arrancó Fernando, yo corría muy salteado.
Sí, sí, sí. Muy salteado porque la actividad no me lo permitía, el laburo, no tenía mucho tiempo para hacer las hojas de ruta como había que hacerlas, entonces corría muy salteado. Y en ese tiempo, a mí personalmente me sirvió mucho ir al Federal. Y las hojas de ruta se hacían en 2 minutos, era todo muy sencillo. Y Fernando arrancó a los 18 años y hoy tiene 50, es decir que estamos hablando de 32 años atrás. Estamos hablando estamos 74, en el 2023, del 80 y pico. Yo en 84 corrimos el Mundial. Así que Fernando 92. Empezó en el 90 y ahí empezamos a andar ya firme. Está bien. ¿Y el Mundial cómo fue? Y yo corrí 4 mundiales. Me acuerdo la primera vez que me embalé por un mundial fue un día que lo fui a ver largar al hipódromo de Palermo, al Pilo, el Pilito Salsich. Pilito, que ese año Pilito corre con un 128 y venía ganando la clase y se le rompió el auto en el último prime. Era bueno el Pilo, Andaba, sí. El Pilo era buen piloto, andaba bien. Bueno, y ahí me embalé con el mundial. Y el primer mundial que corrí, lo corrí en equipo con Ernesto Soto. El equipo tenía 3 autos, Ernesto, Carlitos Menem y yo. ¿Navegado por? Roberto. Con Roberto. Sí, bien. Con Roberto, sí, con Roberto. Ella yo arranqué conmigo el día que debutamos con el auto del Carlos Bassi, el navegante era Adrián Nicotra. Ese me faltaba, yo lo tenía, sí. Adrián Nicotra. Después Adrián se bajó y subió Roberto, que Carlos ya hacía más espaciada su actividad. Está bien. Y corrí con un auto de Ernesto Soto. Y ahí fue cuando me peleé con Traverso. Yo iba en la primera etapa, yo largaba atrás de Traverso y cuando llegamos al enlace al Pan de Azúcar, yo venía adelante, no sabía que Traverso venía atrás y yo venía tranquilo porque me sobraba tiempo para llegar. Entonces me toca un auto de atrás y digo, ¿quién es el? Por las claras, le dije, que nos toca Roberto, de vuelta Traverso, o sea, que se había demorado en el auxilio. La cuestión es que terminamos el prime, le digo a Ernesto Soto, el huevón de Traverso me pegó 2 autazos en un enlace, qué tipo jodido. Además yo ya venía con bronca con Traverso, pero yo hice el Yoyo Maldonado. Y le había pegado, y después me entendí que el Yoyo era el que le pegó a él eso fue después cuando me hice amigo de Traverso en una carrera en Mendoza del TC2000. Y bueno, y al otro día de la mañana estábamos esperando ahí para empezar a sacar el auto, el chato. Yo me acuerdo que estaba aviación, estábamos todos, porque eran pocos autos que corrían. De afuera había venido aviación y 3 o 4 más. Entonces Traverso me dice, jefe, le pido disculpas. Y a mí se me salió la cadena, porque además no lo quería. Le digo, ¿qué va a pedir disculpas, loco, si vos te acostumbrás a pegarle a todo el mundo? Le pegá al Yoyo Maldonado, le pegá al Tito de Sony, a mí que soy un gil, me pegá en el enlace, dejate joder, soy un mala leche. A los gritos. Y bueno, y ahí, después, en un suplemento que le hacen a Traverso, le preguntan qué le había pasado con el vicegobernador de Salvo, y yo era vicegobernador de esa época. Y dijo, el flaco que era un capo, le dice, no, escúchame, yo no voy a ver lo que hace él y lo que firma él en los papeles. ¿Qué carajo tiene que ver acá jodiendo, no? En la carrera. Yo no lo voy a joder en su laburo, que él lo venga a joderlo el mío. Tal cual. Pero bueno, esas cosas que pasan. Después nos hicimos muy amigos con el flaco. ¿Ese fue el gran auto que manejó el 18 o si en carrera? Porque seguro que el Escort lo debes haber manejado, ¿no? Al Escort de... Vos sabés que al Escort nunca me animé a manejarlo. ¿No? No, porque tenía miedo de romperlo. Y si lo rompíamos no había plata para arreglarlo. Así que porque había que traer todo. A nosotros el Escort, ¿sabés lo que nos falló? La economía argentina. Porque cuando lo compramos estábamos en el 1 a 1. Ajá. Y cuando tuvimos que
que mandaron los amortiguadores a reparar en Inglaterra, el dólar ya había subido un 200 veces. Entonces los amortiguadores y los pistones los tuvimos que hacer con proveedores argentinos, y el auto no fue lo mismo. Hubo una época también donde aparecieron dos 307 306, perdón, con Mandarina, Quiroga. Sí, eso también fue una época buena de la economía argentina, y venía el grupo N. Venía el grupo N a la Argentina, entonces yo era muy amigo en esa época del presidente de Peugeot, Ureta Sáenz-Peña se llamaba el hombre, que después se fue a Francia. Y entonces voy a hablar con él a ver cómo podía hacer para conseguir un 306. Me dice, en España hay un auto fantástico, dice, hay un 306 con caja de secta y 180 caballos de fábrica, grupo N. Ajá. Era la época en que se podía, era época del 1 a 1 también todavía. El resumen, fuimos con Alberto Quiroga, compramos uno cada uno. Los Peugeot puestos aquí en la Argentina a moneda de aquel momento nos costaron 16.000 pesos, puesto en la Argentina. Un Fiat Uno en una concesionaria costaba 21.000 pesos. Qué va. Y trajimos los 306 lindos autos. Sí, para divertirse por lo menos. No, lindos autos, además caja cesta. Yo me acuerdo que con ese auto, cuando se hace el rally de la calle Angosta, Fernando gana la categoría, que era la época de los SEAT. Sí. Gana la categoría con ese auto y peleó el campeonato hasta las últimas carreras. Y era buen auto ese. Está bien. Hablando, disculpame sí. que te haga un comentario ahora. Sí. Hoy casualmente, mirando Facebook, hace un comentario pero fantástico del rally de la calle Angosta, cómo lo habíamos tratado a Jorge Recal de la Hermana. Ajá. Lo publica en Facebook. Si tienen la posibilidad de verlo, léanlo. A mí me llenó de alegría ese comentario que hizo la hermana de Jorge. Lograron ustedes meter una fecha ya por el año 2000. Claro. Está bien. Y largaron un argentino, iban por el morro, dieron la vuelta. La verdad que se la ingeniaron en una época que todavía había caminos para hacer, porque hoy están complicados los mercedinos para hacer, ¿no? Sí, esa carrera hicimos la largada en el escenario de la calle Angosta. Sí. Hicimos la largada a la noche en el escenario de ahí hubo un tipo que al que el rally mercedino y el automovilismo mercedino algún día le va a tener que hacer un reconocimiento, que era un genio, era Jorge Stark. Sí. Jorge Stark. El papá de los chicos. Sí, el papá de los chicos. Él trabajó como un negro. Lo que laburó el Jorge fue tremendo. Hizo un camino a la vuelta del Morro, ese que se viene y que sale a la toma, que viene desde, ¿cómo se llama?, de la esquina a la toma. Ese camino era una tracita. El Jorge consiguió una máquina, se subió arriba de una máquina y prácticamente lo hizo él. Laburó como un negro. Y el día del final del Super Prime, el último Super Prime, se corría adentro del predio del ferrocarril de la calle Angosta. Había 10.000 personas, muchachos. Qué bárbaro, ¿no? 10.000 personas había ese día acá en esa carrera, y la largada fue fenomenal. Y tuvimos y en esto hay que ser honestos, si no hubiera estado Walter Aguilar. Si no hubiera estado Walter Lino Aguilar, de intendente, esa carrera no hubiera tenido el brillo que tuvo. Ese año fue designada como el mejor rally argentino, el rally de calle Angosta. Después no pudimos hacerlo más. Está bien. Ángel, la época dorada, ya hablemos de la familia, no hablemos de tu carrera. A mí me encantó la época del gol Tafirol, del gol azul, del 2000, del gol A7 era en ese momento. Sí, A7. Que corría Fernando con Roberto Siriani, que fueron a la nieve, se dieron todos los gustos. Ese año perdimos el campeonato argentino por medio punto. Viento, por 0.35. Nosotros, nos ganó el Lino Cisterna. Nosotros ese año, Fernando gana gana Santiago del Estero, la primera carrera nacional que gana ese año, gana Santiago del Estero.
gana Catamarca y gana Ushuaia. En Concepción del Uruguay venía ganando y faltando 500 metros para salir se rompió la corona y piñón. Y cuando en esa carrera Fernando venía con 25 puntos de ventaja. Se paró en Concepción del Uruguay, se paró en Bariloche viniendo ganando, se paró en 3 carreras o 4, se paró en La Rioja. ¿Viste cuando entra la mala? Sí. Entró la mala y llegamos a la última carrera, que era en Bariloche. No, ahí no se paró, ahí tuvo otros problemas. Llegamos 1.3 delante del Lino Cisterna. La carrera la gana el Rudy de la Valentina. El Fernando saliendo adelante del Lino era el campeón. ¿Y cómo es? Y primero rompe una caja y después pincha una goma. Las 2 veces pudo salir del Prime, pero perdió mucho tiempo y terminó segundo el Lino, tercero el Fernando y perdimos el campeonato argentino por 35 centésimos de punto. Qué va. Sí, bueno, cuando no te toca. Y no luego vino otra época, la del Clio América. Que esa publicidad del cubo, digamos, con los colores del canal de Televisión América. Sí, esa mira, nosotros en 2 oportunidades corrimos con buena publicidad. Una fue esa América, esa publicidad América, pero la de América fue lo más importante, porque ese año tuvimos todo. Tenemos una publicidad excelente. Me la consiguió un amigo que se llama Alberto Albamonte, que era muy amigo de Arnequian, y Arnequian me dio esa publicidad. Yo ese año siempre gastás plata, pero ese fue el año que menos plata gasté, el del Clio de América. Ángel, yo me acuerdo que era de esas primeras charlas de café, estar sentado en Venado Tuerto, en una de las primeras fechas allá por el 93, creo que era. En La Biel, en Venado Tuerto, en el bar La Biel. Sí. Estábamos en una esquina, estaban los de campeones y Ángel Rafael Ruiz, cabecera de mesa, y aparte invitaste, no me olvido más, yo era pendejo chico para mí, ese que invito yo a 30 tipos no existía para mí. Era otra época. Y sabe que, bueno, yo me acuerdo de haber escuchado que vos contabas, dice, donde estoy laburando ahora, que había unas ratas como un perro, y era la época que estabas en el puerto de Buenos Aires, cuando comenzaba Puerto Madero. Fue cuando llegamos a Puerto Madero, a hacer Puerto Madero. El puerto se llamaba Puerto Madero, y se llamaba así porque el ingeniero Madero, el que había designado ese sistema de puertos por diques. Y ahí, cuando nosotros llegamos, eso eran galpones de cereales. Pero que ya no se usaba más porque el puerto había quedado en desuso, pero había tanto cereal adentro y había ratas. ¿Qué va? Cuando llegamos las ratas parecían terneros, ya estoy exagerando, pero eran ratas muy grandes que llamamos y ¿sabes cómo las terminaron? Las envenenaban y las quemaban. Venían con lanzallamas. Claro. Y las quemaban. ¿Y ese fue el puntapié inicial de todo lo que es hoy eso? Claro. Ese fue el inicio de Puerto Madero, sí, señor. Sí. Porque vos eras hoy el es administrador, ¿qué es lo que eras, Ángel? Vos, ¿Cómo? ¿Cuál era el cargo que tenías? ¿Administrador? Yo era el presidente del directorio. Bien. Eso era una sociedad anónima. Que era era una sociedad anónima del Estado. Bien. El 50% era del gobierno nacional y el 50% era de la ciudad de Buenos Aires. Bien. En ese momento de la municipalidad de Buenos Aires era. El ideólogo de Puerto Madero es un tipo que fue muy, muy, muy vapuleado en la Argentina por los medios, Carlos Grosso. Carlos Grosso fue el ideólogo. Sí. Entonces ahí se hizo una sociedad, el Estado Nacional puso toda la tierra y todo lo que fue el master plan y todo lo demás lo puso la ciudad de Buenos Aires, porque después que se terminó todo el proyecto urbanístico
todos los parques, las calles, todo lo que es de uso público pasó a la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Y hoy pasás vos por ahí, vas, mirás, te... Sí, che, yo estuve acá en el comienzo de eso. O sea, hoy es algo increíble, ¿no? Sí, vos sabés que yo paso y hay una placa. Eso te iba a preguntar, sí. Hay una placa abajo de la primer grúa, donde figuro. Y mi hijo con mi nuera y mis nietos van mucho a Puerto Madero los fines de semana, porque es muy lindo. Y los he llevado a mis nietos a mostrarles. Varias veces en el año 2000 por ahí coincidimos varias veces en el avión, ¿no? Yo tenía un laburo en una financiera y compartimos con vos y con Roberto Siriani. Con vos, que digo, este tipo nunca traía valija y lo único que traía era una revista con una colección de autos. Coleccionaba autitos. ¿Está? Sí, señor. Y con Roberto Siriani veníamos siempre esperando cruzar la zona de acá de Rufino, por ahí, donde estaba la guitarra. Nos gustaba ver el campo ese que tiene la guitarra dibujada. Y yo me acuerdo que ahí Roberto era secretario tuyo, estaba trabajando con vos en esa época, ¿no? Roberto es un hermano de la vida para mí. Él anduvo mucho conmigo, mucho, y trabajó mucho conmigo. Trabajó en Puerto, todo el periodo de Puerto Madero, Roberto trabajó conmigo. Qué triste despedirlo. ¿Sabes quién eran mis dos grandes amigos? ¿Quiénes? Roberto Siriani y el guitarrón. ¿Te conoces el guitarrón? Chirino, sí. Jorgito Chirino. Jorgito Chirino, yo lo conocí cuando fui ministro de gobierno. Yo ya lo conocía. ¿Era seguridad? Chirino. ¿Cómo? ¿Era seguridad de él? No, era el chofer. Chofer, algo así. Claro, todavía a ver. Yo lo conocí a Jorgito Chirino en el gobierno de Díaz Agre, porque era el chofer del doctor Catebla, que era ministro de Obras Públicas, y era amigo mío, y ahí lo conocí a Jorgito. Cuando llego a la casa de gobierno como ministro de gobierno, me dicen, hay un auto, en esa época había autos para los ministros, hay un auto y tiene que tener chofer. Eran unos Torinos 4 puertas. Y yo me lo voy y le pregunto al que me lo dice, le digo, ¿está el muchacho Chirino? Sí, dice el guitarrón, está. Y ahí vino Jorgito Chirino y ahí... Charlatán como poco, y buen amigo. Buen amigo, nos pegamos con Jorgito Chirino. Está bien. Y bueno, y yo estaba en Buenos Aires y estaba Jorgito Chirino conmigo para todos lados. Cuando era diputado nacional, Jorgito también estaba conmigo y después siempre. Jorgito Chirino, un amigo entrañable. Bien, ahora me quedan pocos minutos, pero no quiero desaprovechar la oportunidad y también que esta nota, así como está siendo entretenida, sinceramente sigo conociendo cosas de usted, Ángel, y reitero, admiro todo lo que hizo usted por su hijo. Fue de los creadores prácticamente del karting cuando se corría acá en Plaza Pringle. Fernandito ya estaba en esa época, pibe de 12 años, con los Azulovich, con Pesini, estaban todos esos chicos metidos ahí, para ir contándole a la audiencia, y bueno, después todo lo que iban a hacer a modo dentro del automovilismo, principalmente en el rally, que ha sido el fuerte de la familia Ruiz, y tuve la suerte también de conocer a Guillermo en una etapa de la vida que íbamos al Zonal Cuyano junto con su cuñado. ¿Qué es de la vida de Guillermo, su otro hijo? Guillermo es productor tiene una productora de cine. Hace largometrajes. ¿Era futbolista? Era fútbol. Sí, Guillermo jugó al fútbol en Paraguay. Jugó en Huracán y después se fue a jugar a Paraguay. Y en Paraguay jugó 2 o 3 años. Y después un día dijo, no juego más al fútbol, me dedico a terminar mi carrera. Él se recibió de periodista en el... ¿cómo se llama? Un instituto privado que hay en Buenos Aires, el TEA. Conocido. El TEA. ¿Cómo? El TEA. Guillermo es egresado del TEA, ahí se recibió de periodista. Se hizo amigo de un chico ahí y empezaron a hacer documentales. Yo también había sido amigo. En una época fue amigo mío, dígale que se olvidó de mí. Sí, me acuerdo. Coincidimos varias carreras. Guillermo no volvió más de Buenos Aires, mejor dicho, vine a pasear obviamente, pero él se quedó en Buenos Aires, armó eso y bueno, ha hecho,
yo no tengo falso pudor en decir si un hijo mío es exitoso. Han ganado varios premios nacionales e internacionales con sus documentales. Y hay un documental que es muy lindo que se llama Contrapelota, que es todo el padecimiento y el sufrimiento y el laburo de los dirigentes del grupo del fútbol de la C en Buenos Aires. Qué bueno. Ajá. Para prestar atención. Contrapelota, bien. Contrapelota. ¿Herederos tiene? ¿Cómo? ¿Herederos tiene para el automovilismo la familia Ruiz? No, porque Fernando tiene tres hijas mujeres y Guillermo tiene 2 varones, pero son futboleros, muy futboleros los dos. Como el padre era futbolista, ellos también son futboleros. Está bien. Bueno. Pero tenemos uno que lo acompañamos, así ya le vamos a intensificar el apoyo de para ver cómo va, que es el hijo de Eduardo Jerez, del Bocha Jerez. Ajá, el Bochita. El Bochita chico que corre en karting. Está bien. Así que el otro día hablamos con el Fernando y sí, le digo, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a tener que apoyarlo al gimnasio. ¿Y usted para armar un museo, qué le queda? ¿La coupé esa de las históricas? No, esa la vendí. Ah, no, esa la vendí. No, pero sí me estoy terminando de hacer un Fiat 1500 para voy a seguir corriendo en los históricos. Esas carreras de las cupecitas de la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe son muy lindas porque son velocidad controlada, que las hacen en un circuito de 25 o 30 kilómetros de tierra que se le da 5 o 6 vueltas y con promedios de 80, 85, 90. Es como si se corren los mismos caminos del rally santafesino. Sí. En los mismos caminos del santafesino se corre. Hay Falcon, hay todo tipo de esos autos. Sí, las lindo. cupecitas del ayer. Y sí, para mover las manos está lindo. Sí, para divertirnos y comer asado. Y bien, pero autos no le quedó ninguno. Salvo autos de rally actuales no les quedó, salvo a Fernando, no sé qué le habrá quedado. Sí, Fernando tiene el Gol Tren, que está corriendo, lo tiene y en cualquier momento vuelve a correr. ¿Sabes lo que pasa ahora, hermano? Que ahora es muy caro correr. Por eso yo digo de que San Luis tiene un automovilismo muy fuerte, porque en la crisis económica que hay, tener un parque de 50 autos de promedio en el rally y tener el campeonato de pista de asfalto y tener ARPAT acá en el trébol es porque el automovilismo es fuerte, porque los puntados somos tuercas. Bien. Si no es muy difícil. Yo me acuerdo de época y ustedes se deben acordar cuando recién volvió el automovilismo, que corríamos y los autos más grandes eran 3R12 o 4, que era el FECO, el Pepe de Hospital, el Pilo a veces, el Pilo a veces yo aparecían los de la toma con un 1500, y nada más, y los demás eran todos Fiat 600, sí, siempre fue así. Bueno, eso fue una época dura. Ahora, con el costo que tiene un auto de rally, vale 20 lucas verdes. Sí, así es. Un buen auto de rally vale $20.000. Y bueno, y lo que cuestan los usos, lo que cuestan los cascos, lo que cuesta todo. Tal cual. Lo que cuesta la indumentaria, ¿no? Y bueno, no sé, hay que correr con todo homologado, y lo homologado tiene un precio y lo que no está homologado tiene otro, entonces es así. Se hace complicado. Bien, Ángel querido, un abrazo grande, gracias por estar con Rally País Radio y haber contado todo lo que has manifestado. Es un programa de alto contenido, así que, bueno, después lo vamos a subir y obviamente te lo vamos a compartir, maestro. Bueno, muchas gracias, muy amable por haberse acordado. A mí me causa mucho placer hablar de automovilismo, se nota. Por ahí me invitan a algunos programas de política y la verdad es que ya no me gustan más. Está bien. Ya no me gustan más ir a los programas de política. Al rally sí.
Bueno, Así que, después te vamos a pedir una fotito de momentos tuyos para ilustrar la nota. ¿Cómo no? Dale, maestro. ¿Cómo no? Cuando ustedes lo dispongan. Un abrazo grande, Ángel. Un gusto grande, que estén muy bien y adelante con los programas, que esto es lo que necesitamos. Todos los días hablamos 1 hora de rally acá en la radio y bueno, usted lo va a poder agarrar por la aplicación, ahí le pasa por la página. Aplicación. O por la página. Sí. Todos los días de 7 a 8 que... tratamos de hablar de todos los rallies, no solamente y de sabés lo bueno que tiene todo eso, que vos lo podés ver a cualquier hora. Tal cual, sí, es así. Así que bueno. Eso es una ventaja muy grande. Es así. Muy grande, porque vos a cualquier hora te sentás y lo ves. Bien. Así que, no está cerrado el tema, Seguiremos en alguna otra oportunidad y seguramente nos vamos a cruzar. Y yo les diría que si andan por Mercedes me avisen. Ajá. Me avisen, porque ahora cuando fue el rally de Mercedes estaba en Buenos Aires. Me avisan y los invito a mi casa a hablar de estas cosas y a comer algo. Dale. Porque también me gusta la cocina. Ah, qué bueno. No sé hacer asado, pero una paellita me sale. No, ahí está bueno, ahí me anoto, dale. Bueno, dale, Ángel. Los espero. Un abrazo grande. Un abrazo grande y que estén muy bien. Bien, bárbaro. Chau, chau. Con esto estamos en deuda con la pausa, en deuda, pero valió la pena, la pena el esfuerzo. Mañana recuperaremos las publicidades a los que debemos agradecerle. Pero bueno, realmente... espectacular la nota. No me puse los anteojos. Ay, viste cómo estábamos relajaditos. Se fue dando y sabía que iba... No había forma. Sí, de rally. No. Listo, nos vamos. Nos reencontramos mañana a las 7 de la tarde. Gracias, Marcelito. Gracias, Marcelo. Esto fue Rally País Radio. Hasta aquí hemos llegado. Espero que el programa haya sido del agrado de todos ustedes. Renovamos el vínculo. Mañana de 19 a 20 en esto que es Rally País Radio.